Buen día, jóvenes alumnos del séptimo grado, sección B. Este día corresponde explicarles el desarrollo de la guía de aprendizaje de la semana 1 del año lectivo 2021. La licenciada Pimentel va a hacer llegar este documento que les muestro a continuación, que corresponde a la primera guía a desarrollar. En esta primera guía tiene que leerle usted todo el documento, que consta de 4 páginas, para tener una idea de lo que usted tiene que desarrollar. Y va a resolver 4 actividades. En la actividad 1, como se lo marco acá, dice actividad 1. Lee los siguientes textos, lleva a cabo lo que se te solicita. Tiene 2 textos, las vitaminas y el nido. Tiene que leer ambos. Luego de eso usted va a resolver lo siguiente. Encierra un círculo el texto que consideres que es un texto literario. Para eso le voy a dar la definición de un texto literario. ¿Qué es un texto literario? 2 puntos. Se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Para el caso de la actividad le da a usted 2 textos, las vitaminas y el nido. Tiene que leerlo y encerrar en ambos textos, por medio de un círculo, lo que usted considere que es un texto literario. Recuerden que esta es la continuación de lo que se le explicó el año anterior. Aparte que usted lo encierre, dice que tiene que explicar el porqué de su elección. ¿Por qué dice usted que la parte o el fragmento de esos textos para usted considera que es un texto literario? Como primera pregunta. La segunda, ¿de qué habla el texto? Es decir, en sus propias palabras, ¿qué entiende usted con el texto de las vitaminas y con el texto del nido? Y escribe en sus propias palabras. Como tercera pregunta, usted tiene que determinar si el texto literario, las vitaminas, es un texto narrativo o poético. De igual forma, tiene que determinar si el texto El Nido es un texto narrativo o es un texto poético, o si es otro tipo de texto literario. Seguido de eso, usted tiene que escribir qué tipo de lenguaje utiliza ambos textos. Si es cotidiano, palabras que usted escucha o que se emplean en la vida cotidiana o en la vida diaria. Si es vulgar, cabe aclarar que cuando usted lee si es vulgar, no quiere decir que sean palabras soeces o de cualquier otro tipo. Significa que son palabras del folclore, palabras que nosotros utilizamos para hacer referencia a algo diario, ¿verdad? No malas palabras. Y poético, pues, si lleva algún tipo de rima, si lleva estrofas propiamente de un poema como tal, ¿verdad? Y usted explica por qué, si es cotidiano, si es vulgar o si es poético, el lenguaje que se utiliza en ambos textos. Y usted lo explica en sus propias palabras. Eso sería la actividad 1. En la actividad 2, se lo marco acá, dice, lee sobre qué es un texto literario y cuáles son sus características principales. Y escribe en tu cuaderno de clases las ideas más relevantes. Es decir, del todo el texto,
que se le presenta en este momento, todo esto que está acá, usted tiene que escribir en su cuaderno las características principales. Actividad 2. Las características, pues bastaría que usted identifique 4. ¿Sí? Con 4 características es más que suficiente. Si usted identifica más, pues en buena hora. Si no, con 4 es suficiente. Y tiene que escribir, aparte de las características, las ideas que más le llamaron la atención a usted o ideas más relevantes. Como actividad 2. Siempre en el cuaderno. La actividad 3 dice: lee y analiza el siguiente esquema de la comunicación literaria. ¿Cuál esquema? Después de la actividad 2 tenemos un pequeño esquema de lo que es el sistema de comunicación. Usted sabe que para que exista comunicación tiene que haber un emisor, un receptor, ¿verdad? Quien habla, quien escucha, el mensaje que se comunica de una persona hacia otra, el código donde va el mensaje y qué tipo de medio o canal se utiliza para que el código, que a su vez el mensaje, lo reciba el receptor. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer ahí? Dice en tu cuaderno, lo voy a marcar acá. En tu cuaderno escribe una explicación acerca de cómo entiendes la comunicación literaria. Aquí se puede solicitar el apoyo de un compañero o compañera o algún familiar que le pueda colaborar o le pueda apoyar con esta temática. Pero como lo mencionaba acá, usted tiene que, en sus propias palabras, definir lo que es el emisor, lo que es el receptor, qué tipo de mensajes se utilizan, el tipo de código que se utiliza para el mensaje y cuál es el canal, en sus propias palabras. En la actividad 4, lee y analiza el cuento El lobo y las 7 cabritas de los hermanos Grimm. Es el texto que está acá. Es algo extenso. Tiene que leerlo, no de forma corrida, lo tiene que leer a modo que usted lo vaya entendiendo. ¿Cómo voy a entender yo un texto? Respetando los signos de puntuación, recuerde eso. ¿Como cuál? Ejemplo. Érase una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritas. Coma. Usted ya sabe que la coma significa una pausa. No lo tiene que ser leído de forma continua o de corrido, como decimos nosotros. Tiene que ir respetando los signos de puntuación para poderlo entender de mejor manera. Cuando usted termine de leer todo este párrafo, va a resolver las siguientes cuestionamientos. Siempre en el cuaderno. ¿De qué trata el cuento? Con sus propias palabras. ¿Por qué el lobo engañó a las cabritas? Y usted explica por qué fue el engaño. Identifica las características del texto literario. Copia ejemplos textuales. En la lectura que usted está haciendo, ahí usted va a identificar lo que son los textos literarios que al principio lo definió y usted va a copiar literalmente o como está en la lectura eso como un ejemplo de texto literario, ¿verdad? Con 2 o 3 que usted escriba es más que suficiente. Siguiente interrogante. Identifica y explica los elementos de comunicación literaria.
identifica y explica los elementos de comunicación literaria. Tiene que subrayar y después escribir en su cuaderno y explicar cuáles son los elementos en la comunicación literaria que usted identificó en la lectura que realizó de este cuento. Y por último, en sus propias palabras también, ¿qué mensaje transmite el cuento? ¿Qué es lo que usted entendió? ¿Qué es lo que usted aprendió? Siempre con sus propias palabras. Cuando le dice explique, significa lo que usted entiende. No quiero que usted vuelva a escribir partes o todo el cuento. No, lo que usted entendió. ¿Cuál es el mensaje que usted pudo lograr captar o lograr entender en dicha lectura? Y eso es lo que usted escribe en su cuaderno. Luego de tener las 4 actividades que usted las puede desarrollar durante toda la semana, no es que usted las va a resolver un solo día, sino que en toda la semana va a llenar el cuadro de autoevaluación con 3 preguntas. Identifico el lenguaje literario y sus diferencias con el lenguaje cotidiano, es decir, usted sabe cuándo es un lenguaje literario y cuándo ocupa un lenguaje cotidiano. Entonces usted marca una X si lo entendió como logrado. Y si todavía no le quedó muy claro, entonces usted marca la X en la columna en proceso. Igual realiza la respuesta de las otras 2 preguntas. Una X si usted lo entendió, lo identifica, lo aplica. Y si todavía no, entonces usted marca la X en la columna en proceso. Recordar que todo esto usted lo tiene que hacer o desarrollar en su cuaderno. Posteriormente, cuando ya tenga la reunión, cuando ya se haga la reunión con sus papás o sus encargados, entonces ahí es donde yo le voy a pedir la evidencia de que usted desarrolló esta guía. De hecho, en la reunión se le va a mencionar. Entonces usted tiene que desarrollar esta guía durante esta semana, porque igual le van a mandar guías de otras asignaturas. Este es lo que tiene que hacer, ¿verdad? En los próximos días, esperando que lo haga de la forma correcta. Y pues, si no, le voy a hacer las observaciones en su momento cuando ya tenga la solución de esta guía para poder corregir eso. Recuerde que esta semana el material se lo va a enviar a la licenciada Pimentel, solo esta y la próxima semana, y en la tercera semana pues ya vamos a trabajar de forma directa con el 7º grado con su servidor. Bien, espero que se entienda lo que usted tiene que realizar durante esta semana para desarrollar la guía de lenguaje y literatura. Para ir cerrando, desearle una feliz semana. Cuídese mucho. Aplique todos los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Siempre lavarse las manos de una forma constante. El uso de mascarilla si usted va a salir de su hogar. Aplicarse alcohol gel si anda afuera de casa. Respetar el distanciamiento social y que confiar en Dios que esto va a mejorar y que próximamente vamos a estar en el aula. Bien, jóvenes, éxitos nuevamente y muchas bendiciones. A cuidarse y nos vemos en una próxima oportunidad para explicar la guía de la semana 2. Cuídese, bye bye.